hermano. Buenas noches, mis hermanos. Amén, mi hermana, buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Bueno, Juan, ahora ya eres el host. Ahora es el hermano, te lo diste el hermano Pepe. Ay, caramba. Y qué mal. Hermano El Pepe, hermano usted, Pepe tiene me puede que dar el anfitrión a devolverlo. mí. Tiene que devolverlo. Ahí sí me agarra porque no sé cómo se hace. Tú tienes que escoger en el chat, donde están los participantes, me buscas a mí y le das allí una flechita y dice hacer anfitrión. Ya. Hacer anfitrión, ya. Eso, mi hermano, gracias. Listo, ya está. Bueno, tú me dices para comenzar a grabar. Ya tengo aquí el control, pero lo tengo en pausa. Listo, mi hermano. Amén. Mis amados hermanos, bendiciones a todos. Les saludamos a todos los hermanos desde la localidad de Cali, Colombia. Estar con todos ustedes. Procuremos silenciar los micrófonos para poder escuchar mejor. Igual forma, por allí tendremos la participación de Karen, que nos estará colaborando con el tema de los micrófonos. Mis hermanos, para los hermanos que es la primera reunión que está con nosotros, que están con nosotros, queremos comentarles que ya varios viernes, alrededor de 7 viernes, creo que este es el 8º viernes, hemos estado compartiendo una serie relacionada con el Espíritu Santo y nos hemos enfocado en los dones del Espíritu Santo. También hemos estado compartiendo los jueves con los hermanos en Terrón de manera presencial este tema y el Señor nos ha permitido como profundizar en estos temas. Hemos avanzado en varios dones del Espíritu, estamos ya próximos a culminar esta serie. Hemos desgastado exhaustivamente cada uno de los dones en el sentido de exponerlo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la profecía y el don de profecía y toda la relación que tiene este don y en la participación de la iglesia. El próximo viernes vamos a hablar de los dones de Romanos 12, que son los dones de servicio, y allí culminaríamos estas enseñanzas. Estas enseñanzas están grabadas en video en el canal del hermano Julián Villegas, y también están grabadas en audio. Tengo por allí, digamos, los audios en MP3, lo pueden solicitar y se los haremos llegar para los hermanos que quieren escuchar las otras grabaciones. Bueno, mis amados, no siendo más, quiero de nuevo saludarlos a todos. Vamos a orar, mis hermanos, para poder entregarle al Señor este tiempo de reunión. Vamos a orarle al Señor para que nos conceda su gracia, para poder compartir esta palabra, para que tome control de todas las cosas y para que nos ayude a comprender su palabra en esta noche. Acompáñenme, hermanos, por favor, en esta oración. Querido Padre, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Nos rendimos una vez más delante de ti, Señor, para suplicar, Señor, tu gracia y tu presencia en medio de nosotros una vez más, Señor. Que tu poder, Señor, que se perfecciona en nuestras debilidades, Señor, se perfeccione hoy. Espíritu Santo, toma control de todas los elementos de esta reunión, Señor. Del ruido externo, Señor, tanto aquí, Señor, como en las casas de los hermanos. Toma control de las conexiones, Señor, del internet, Señor, de la imagen, del audio, Señor. Ayúdanos a estar sentados a tus pies en esta hora, no distraernos de ti, Señor, sino a ser entendidos y permanecer delante de ti, Señor. Trae a nosotros en esta hora
revelación, Señor, que sea tu voz, no mi voz, Señor, porque eres tú el que nos enseñas todas las cosas, no son los hombres, eres tú. Por eso, Espíritu de Dios, que sea tu boca y no la mía. Ayúdanos, Señor, y trae a nosotros revelación acerca de Cristo y permítenos, Señor, sumergirnos en esta hora en el misterio de Cristo y en el misterio de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Todos los hermanos, gracia y paz. En esta ocasión vamos a estudiar la manifestación del don de profecía en medio de la vida de la iglesia. Con la ayuda del Señor vamos a entender, según las Escrituras, cómo se debe expresar la profecía en medio de una iglesia bíblica y cuál es el papel de los hermanos con la profecía, tanto los hermanos que tienen el encargo de entregar la profecía, como los hermanos que reciben la profecía, ya que ambos tienen una responsabilidad delante del Señor con todos estos asuntos. Y por eso es importante conocerlos. Para ello vamos a dividir esta sesión en 3 partes. Y en cada parte responderemos una pregunta. En la primera parte vamos a responder la siguiente pregunta: ¿qué es la profecía? En la segunda parte vamos a responder la siguiente pregunta: ¿qué es el don de profecía? Y finalmente, en la última parte vamos a responder la siguiente pregunta: ¿qué es el ministerio profético? En cada una de estas sesiones o estas partes vamos a ver diversos detalles y elementos bíblicos que nos llevarán a profundizar en el entendimiento y a obtener revelación para avanzar no solo en el conocimiento de esto, sino también en la experiencia. Vamos a iniciar entonces, vamos a responder la primera pregunta: ¿qué es la profecía? Voy a pedir a los hermanos que abramos nuestras Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer a partir del verso 16 y nos vamos a detener allí un poco para poder responder esta pregunta: ¿qué es la profecía? Verso 16 del capítulo 1 de Segunda de Pedro dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Notamos entonces en estos versos la experiencia de los apóstoles con el Señor cuando estaba en la tierra. Esta experiencia que está narrando aquí el apóstol Pedro también está registrada allá en Mateo 17, en esa experiencia que tuvieron los discípulos, algunos de ellos con el Señor en el monte, donde experimentaron la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y en este texto Pedro está recordando naturales o paranormales, como pudiesen llamar algunos. No, esa no es la esencia de la profecía, no son las experiencias sobrenaturales, sino que son experiencias con Cristo, experiencias acerca de Cristo, de la revelación de su persona. Y esto incluye el corazón del Padre. Él dice
nuestros ojos vieron su majestad, nuestros oídos oyeron la voz. Entonces, la profecía es la voz enviada del cielo y es la visión de la majestad de Cristo, que es la majestad del Padre. Hebreos capítulo 1, desde el verso 1 al verso 2 dice, Dios, es decir, el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces la profecía es la voz del Padre y es la revelación de su majestad, la cual en estos días, como dice Hebreos, lo ha hecho a través de Cristo. ¿Por qué? Porque antes de Cristo, Él revelaba estos asuntos por medio de los profetas. Los profetas antiguotestamentarios que caducaron con Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta antiguo testamentario. Ahora en este tiempo hay profetas neotestamentarios, profetas de la gracia. ¿Cuál gracia? La gracia del Padre, Jesucristo. Pero no me voy a adelantar aún, vamos a ir por partes. Entonces, Dios el Padre antes hablaba por boca de los profetas, estos profetas antiguotestamentarios, pero ahora lo ha hecho por boca de Cristo, a través de Cristo. Cristo es el profeta y él entregó sus enseñanzas a los apóstoles y estas enseñanzas quedaron registradas en la Biblia. Ahora sigamos leyendo Pedro. Vamos a seguir leyendo Pedro. Porque en estos 3 versos que siguen, vamos a entender la transición de la profecía hacia la manifestación del don profético en el Nuevo Testamento. Miremos lo que dice Segunda de Pedro 1. Vamos a leer el verso siguiente, que es el verso 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, días y el lucero de la mañana salga. El 19 vamos a leer el verso 20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Notemos esto. En el verso 19 le llama la palabra profética más segura. Y en el verso 20 le llama profecía de la Escritura. Ahora miremos lo que dice el verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, en este verso 21, ya le llama la profecía. En estos 3 versos que acabamos de leer, que siguen y continúan el testimonio que estaba dando Pedro acerca de la transfiguración de Cristo, de aquello que ellos vieron y escucharon, estos 3 versos nos muestra 3 maneras diferentes de referirse a la profecía. ¿Lo notaron? Entonces, en el verso 19 le llama la palabra profética, que es la más segura. En griego es la palabra logos proféticos. El logos es Cristo, conforme al testimonio que Juan nos da cuando inicia el Evangelio. En el principio era el verbo, en el principio era el logos. Pues el logos es Cristo, pero este logos que es Cristo él representa y trae
el pensamiento del Padre, la mente del Padre, el entendimiento del Padre. Porque también esto significa logos. Logos significa discurso, opinión, pensamiento para la escuela griega. Entonces, la palabra profética más segura, así se le llama en el verso 19, logos proféticos. El verso 20 le llama profecía de la escritura, o en griego, profeteia graphos, que significa documento profético, porque se refiere a un escrito. ¿Cuál escrito? La Biblia. Los 66 libros que están allí, que han sido inspirados y escritos por el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo. Pero ahora en el verso 21, finalmente le llama la profecía o profeteia, que significa dar a conocer los pensamientos anticipados de Dios por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Esta palabra profeteia son dos palabras. La primera, la palabra pro, que significa delante o antes. Ese prefijo, pro, ese prefijo está en muchas palabras en español, como la palabra prólogo, o la palabra programa, o la palabra prótesis, significa delante o antes. Y la palabra feteia viene de la palabra femi, que significa decir, mostrar o dar a conocer el pensamiento. Eso significa esta palabra. Entonces la profecía o profeteia es anunciar por inspiración, porque eso dice el verso 21. El verso 21 habla de la inspiración del Espíritu Santo. Nunca es nuestra inspiración humana, es la inspiración del Espíritu Santo. Entonces es anunciar anticipadamente el pensamiento de Dios, su entendimiento, su visión de las cosas y aún sus planes futuros, los cuales siempre orbitan alrededor de Cristo, haciendo que Cristo sea el centro de todas las cosas. Entonces, ¿cuál es la transición de la profecía según el Nuevo Testamento? Observando estas palabras. Entonces, primero es el logos proféticos, ¿sí? La palabra profética más segura, que es la voz enviada del cielo por medio de Cristo. Y es la visión de la majestad del Padre revelada en Cristo. Luego, en segundo lugar, vemos la profeteia graphos, o documento profético, que es el registro literario y gráfico de logos proféticos, donde el Antiguo Testamento da testimonio y aún profetiza acerca de Cristo, y el Nuevo Testamento continúa haciéndolo, es decir, la Biblia. La Biblia es la profeteia graphos. Esta es la Biblia, la profeteia graphos, ¿sí? Entonces, tenemos la palabra profética más segura, pero también tenemos las profecías de la Escritura, ¿cierto? Finalmente, y en tercer lugar, la profeteia, que es la inspiración del Espíritu Santo, es la manifestación profética, y aquí en este punto vamos a comenzar a ver este desarrollo de lo que es el don profético y el ministerio profético, porque son dos asuntos diferentes. Entonces el Señor vino, pero luego de su resurrección, Él ascendió. Y el Espíritu Santo fue enviado para continuar el ministerio de Cristo, confirmando sus obras y también testificando acerca de su persona. En otras palabras, el logos proféticos, que es Cristo, la profeteia, graphos, que es la Biblia, y la profeteia, que es la inspiración del Espíritu Santo. Estos elementos están relacionados, donde la profecía inicialmente la vemos en la persona de Cristo, pero también la hemos visto registrada en las Escrituras, porque las Escrituras son la profecía. Pero de alguna forma,
todo eso está también relacionado con el Espíritu Santo. Así que la profecía es un elemento con el cual se relaciona tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Es un elemento importante que señala a Cristo, que nos muestra a Cristo, que revela la mente del Padre, que revela el entendimiento del Padre y su visión de todas las cosas. Y al hablar de la visión estamos hablando también del futuro, porque también en el futuro hay un plan que el Padre tiene donde Cristo es el centro. Entonces, todo esto trabaja en conjunto, donde la Biblia es la verdad y en sí misma es una profecía de principio a fin que es inspirada por el Espíritu Santo y es la base de nuestra fe. Y es la base del ministerio profético y del don profético. Siempre es así. Todo esto que he mencionado es la esencia de lo que es la profecía. Es así, la profecía, no una profecía, no, es la profecía, la palabra del Señor, la palabra de Dios. La Biblia revela la palabra profética más segura y en ella están contenidas o contenidos estos tres elementos que hemos expuesto. Reitero un poco, relaciono una cosa con la otra, pero es importante hacerlo. Ahora pues, a la profecía no se le debe ni añadir ni quitar. La Biblia es inalterable. Apocalipsis 22, del 18 al 19, habla de eso, de no añadir o quitar las palabras del libro, y le llama la profecía de este libro. Está hablando del Apocalipsis, pero sabemos que se relaciona también con toda la escritura, porque toda la escritura es profética, es profética. Entonces, hay dos palabras que se usan en griego para la palabra palabra, que es la palabra logos y la palabra rema. La Biblia nos presenta el logos, que es la primera vez que Dios habla, eso significa logos. Y no existen ni existirán profetas o hermanos que complementen la inspiración de la Biblia en el sentido de añadir o quitar. Esto es claro. Entonces, la Biblia de Génesis a Apocalipsis es la profecía logos. Repito, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es la profecía logos. Ahora, Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, la esencia, el propósito y el objetivo de la profecía es mostrar y revelar a Cristo. El espíritu de la profecía, que es el Espíritu Santo, todo lo que habla es acerca de Cristo, que a su vez revela al Padre. Entonces, necesariamente debemos hablar de la palabra rema, que es la otra palabra para decir palabra. La rema se refiere a la segunda vez que se habla. Logos es la primera vez que se habla y rema es la segunda vez que se habla. Es una de las interpretaciones que tienen estas palabras. Y al decir segunda vez, no es para añadir o quitar. Esto es muy importante entenderlo. Sino para enfatizar, especificar y dirigir la atención por un motivo específico acerca del logos. La profecía rema tiene que ver con el ministerio profético y el don de profecía, donde la profecía logos, es decir, la Biblia, es el todo. Y la profecía rema es el énfasis de una parte de la profecía logos. Rema es repetir para recordar.
El ministerio profético y el don de profecía repite y aplica el logos y lo trae a la actualidad, a la experiencia práctica. Es decir, lo aplica en situaciones determinadas. Profecía logos, profecía rema. Miremos un ejemplo. Miremos un ejemplo para poder sentar con ilustraciones bíblicas todo esto que hasta el momento es teórico. Vamos a lo práctico para poder entender qué es la profecía logos y qué es la profecía rema. Cuando nuestro Señor Jesucristo profetizó en Mateo 24 asuntos que vendrían a la tierra, algunas profecías fueron específicas, como la profecía de la destrucción del templo. No quedará piedra sobre piedra, ¿recuerdan? Pero también dio profecías generales, como cuando dijo que vendrían hambres y persecución. Lo hizo así de esta forma general: guerras, hambres, pestes, alborotos, persecución. Fue una palabra profética general. Noten esto, él lo dijo de esta manera. Dio detalles en algunos momentos, pero en otros no. Vamos a tomar como ejemplo estas dos profecías, hambres y persecución. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo habló y dio esta palabra profética, esa palabra que Él dio es profecía logos, porque lo dio nuestro Señor. Entonces esto es profecía logos. Vienen hambres y viene persecución. Eso es profecía logos. Ahora vamos a ver un profeta neotestamentario, porque vamos a hablar hoy acerca del don de profecía y el ministerio profético, pero vamos a citar el Nuevo Testamento. Vamos a estar citando mucho el Nuevo Testamento, porque hay evidencia en el Nuevo Testamento de que esto está vigente y hay asuntos importantes acerca de esto en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a hablar de un profeta neotestamentario. El libro de Hechos le llama profeta a Ágabo. Él seguramente profetizó muchas veces, Ágabo, en Hechos de los Apóstoles. Seguramente profetizó muchas veces, pero el Espíritu Santo registró dos profecías de Ágabo. Una realizada en Hechos capítulo 11 y otra realizada en Hechos capítulo 21. En Hechos 11, Ágabo profetiza una hambruna específica que venía a una zona específica que se cumplió en un tiempo específico. En Hechos 21, Ágabo, el mismo profeta, profetiza con el cinto de Pablo una persecución específica con detalles específicos a un hermano específico. ¿Notan esta perla? Esto es la profecía rema. Jesús habló de hambres, habló de persecución. Y a Ágabo, el Espíritu Santo le reveló la aplicación específica de esta profecía logos en un momento específico acerca de esta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la diferencia entre la palabra profética logos y la palabra profética rema, donde encontramos el ministerio profético y el don de profecía. La palabra profética logos está en las Escrituras, es lo que el Padre ha dicho, lo que nos habla aquí el Señor en su palabra. Pero la palabra profética rema, así también como la rema se aplica para el ministerio de la palabra y para la revelación específica, aplicamos la rema para lo profético. Y es que la rema es esta palabra específica que de alguna forma recuerda y confirma la profecía logos, es decir, lo que está escrito en la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la rema depende del logos, no al revés. La rema confirma el logos. Si no lo hace, no es rema. Esta es la relación entre la rema y el logos. Entonces el Espíritu Santo trae una manifestación sobre algunos hermanos y les da profecías remas. Dicha manifestación es inspirada o son inspiradas por el Espíritu Santo.
y lo hace para edificación de la iglesia. De hecho, la palabra profético significa discurso inspirado y en sus raíces se relaciona con la poesía. Y estos hermanos son los profetas, los hermanos que tienen este don de profecía, pero también que tienen otras características que vamos a ir entendiendo en el desarrollo de esta sesión. No todos los que tienen el don de profecía son profetas. Esto es muy importante aclararlo. Es decir, no todos los que tienen el don de profecía tienen el ministerio profético. Vamos a ir viendo elementos para poder entender esto, para poder entender las diferencias y aún las reglas que nos da la palabra para su desarrollo. Vamos entonces a responder la segunda pregunta. ¿Qué es el don de profecía? Este don aparece en Primera de Corintios, capítulo 12, que lo hemos estado mencionando, y Romanos 12. Ya habíamos mencionado que los dones del Espíritu están en Primera de Corintios 12 y en Romanos 12, solo que el Espíritu le dio detalles a los hermanos en Corinto de algunos dones y le dio detalles de otros dones a los hermanos que estaban en Roma. Entonces debemos ver ambos textos para ver de alguna forma una panorámica más amplia acerca de todos los dones del Espíritu que están en la palabra. Ambos textos mencionan este don. Es interesante porque tanto en Corintios, 1 Corintios 12 y Romanos 12, en ambos textos se habla de el don de profecía. Y de hecho, en Romanos 12 lo diferencia del don de enseñanza, porque enseñar no es profesar. Enseñar es enseñar y Romanos 12 dice, el que enseña, ocúpese, el que tiene don de enseñanza, ocúpese en enseñar, ¿cierto? Y porque profetizar no es enseñar ni tampoco es predicar. Y también habla allí en Romanos 12 acerca de la profecía, de profetizar. Entonces lo menciono porque muchas veces se ha pensado, particularmente algunos hermanos que tienen la línea cesacionista, que creen que los dones han cesado, que enseñar es lo mismo que profetizar. Y Romanos 12 nos muestra que son dos dones diferentes. Si no, no lo mencionaría de esa forma, enseñar y profetizar. Entonces notemos que en Romanos 12, vamos a abrir la escritura en Romanos 12 y vamos a leer el verso 6 y 7. Porque vamos a notar cómo aquí en Romanos 12, porque aquí se habla del don de profecía y luego se habla del don de enseñanza, se menciona un detalle. Dice, Romanos 12, 6 y 7, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Voy a seguir leyendo por lo que mencioné. O si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza. ¿Notan? Enseñanza y profecía son dos cosas distintas. Son dos dones diferentes. Hoy estamos hablando de la profecía. Entonces, dice el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En este texto, además dice que el don de profecía debe usarse de esta forma. O sea, especifica de qué manera se debe usar y dice conforme a algo que se llama la medida de la fe. Cada creyente tiene una medida de la fe y esta fe va creciendo. La fe es la confianza, esa palabra es pistis, que significa confianza, ¿sí? Entonces la fe va creciendo, porque nuestra confianza es la confianza en la palabra de Dios. Entonces la fe es la confianza en el Logos. La fe que profesa la iglesia no es la fe de la metafísica, no es el creer que hay algo que existe, no. La fe que profesa la iglesia es confiar en aquello que está escrito. Creemos en la palabra de Dios, creemos en la Biblia. De nuestra confianza está en la palabra del Señor, en esta profetía grafos, está nuestra confianza. Entonces, la fe es la confianza en el Logos, en la palabra escrita. Y esta confianza va creciendo conforme a la madurez, a la revelación y al entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando la confianza en el Logos aumenta, el don de profecía, que es rema, también aumenta, porque el don de profecía depende del Logos.
¿sí? Nadie puede ni podrá profetizar si nunca ha tenido un contacto con el Logos, es decir, con la Escritura, con la Biblia, con el Espíritu Santo, con la revelación de Cristo. Entonces, el don de profecía, que es rema, depende de Logos. Entonces, este don depende de la medida de la fe en su desarrollo y en su eficiencia, y es la fe y la confianza en la Escritura. Y la Escritura es la palabra de Dios. Entonces, vemos que Romanos, esto que estamos leyendo es una instrucción apostólica. El que profetiza lo haga conforme a la medida de la fe, conforme a la confianza en el Logos, a la confianza en la palabra de Dios. Ahora vamos a definir la función y las reglas que nos enseña la palabra sobre el don de profecía. Estamos hablando acerca del don de profecía. Vamos a definir el don de profecía y estamos haciéndolo con las escrituras. Pero vamos entonces a mirar ahora en Primera de Corintios 14. Ya habíamos mencionado en la sesión anterior, cuando hablamos acerca del don de lenguas, lo que se habla allí en Primera de Corintios 14 acerca del don de lenguas, pero vamos a ver la otra parte que está en Primera de Corintios 14, que nos habla acerca del don de profecía. Entonces, Primera de Corintios 14. Vamos a hacer una lectura acerca de Primera de Corintios 14, específicamente donde se habla del don de profecía. Entonces voy a estar saltando versículos porque voy a buscar en Primera de Corintios 14 lo que se habla del don de profecía para poder mencionarlo. Entonces, versículo 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Esa palabra profetizar tiene que ver con el don de profecía. Vemos en este verso que es un don necesario para la iglesia. Vemos que el Espíritu Santo a la iglesia en Roma le da una lista de dones y a la iglesia de Corinto le da otra lista. Pero en ambas listas están dos dones que nunca faltan. En ambas listas hay dos dones que están allí: la enseñanza de la palabra y la profecía. Ambos dones se mencionan en la lista de Romanos 12 y de Primera de Corintios 12, la enseñanza y la profecía. De alguna forma, el Señor nos muestra por medio de su palabra la preeminencia que debe tener el ministerio de la palabra y de la enseñanza y de la didaquea o la instrucción apostólica. Pero también vemos que de alguna forma la profecía tiene un lugar importante, es decir, la manifestación del don profético que confirma el ministerio de la palabra. Y van en este orden, porque la profecía confirma el ministerio de la palabra, entonces depende del ministerio de la palabra. Pero ambas manifestaciones son necesarias. En la iglesia de Antioquía, en Hechos 13, vemos que habían profetas y maestros. Entonces, en una localidad debe haber lo profético y también lo magistral. El profeta no debe despreciar al maestro y tampoco el maestro debe despreciar al profeta. Mire lo que dice acá entonces. Vamos a leer el verso 3. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Habíamos visto que el don de lenguas es una manifestación, un don del Espíritu, que no son idiomas inicialmente, porque dice que el que habla en lenguas primero le habla a Dios y que por el Espíritu le habla a Dios y que su Espíritu ora, ¿sí? Dice: cantaré con el Espíritu. Entonces vemos que el don de lenguas, su énfasis tiene que ver con una relación profunda con Dios. Pero el don de profecía es diferente. Por eso el verso 3 dice: el que profetiza, no dice habla a Dios, dice habla a los hombres, habla a los hombres. Pero cuando habla a los hombres, cuando la profecía viene para los hombres, es decir, para la iglesia, dice que se menciona o se expresa con tres elementos importantes. Vemos que estos tres elementos conforman este don. Por eso dice para, ¿sí? Para
edificación, exhortación y consolación. Este es el enfoque del don de profecía. El don de profecía es enviado por el Señor para edificar, que es la palabra oikodomeo, que significa confirmar o fortalecer, exhortar, que es la palabra paraclesis, que significa confortar o animar, también significa implorar. Es interesante cómo esta palabra significa implorar, porque de alguna forma el Señor nos dice, nos corrige por medio también de estas manifestaciones. Yo he sido testigo de esto. Y finalmente para consolación, consolar. Esta manifestación del don profético también viene para consolar, porque muchos hermanos están con circunstancias y el Señor trae una rema, una palabra profética rema para consolar específicamente a alguien. Así que estos son los tres objetivos centrales del don de profecía. Esto no quiere decir que no tenga otros componentes, porque de verdad los tiene y los estaremos mencionando, pero estos son los principales: edificar, exhortar y consolar. No podemos nunca olvidar esto. El don de profecía se manifiesta para edificar, exhortar y consolar. Vamos entonces, amados hermanos, a leer el verso 4. Dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Este texto nos enseña que profetizar es edificar. La edificación también la trae el profetizar. No solo la enseñanza, aunque es un pilar fundamental, es fundamental porque es el logos. Y cuando hablamos de enseñanza, no solo hablamos del ministerio del maestro, estamos hablando de la doctrina apostólica, por supuesto. El ministerio de la palabra que llevaban los apóstoles allá en Hechos. Y es la doctrina apostólica que es el fundamento, ¿sí? Y es lo principal. No estamos despreciando el ministerio de la palabra. Defendemos el ministerio de la palabra. Debe existir siempre el ministerio de la palabra, porque el ministerio de la palabra es la base para que se desarrolle la profecía o el don de profecía. Pero miren que también dice que la profecía edifica a la iglesia. Entonces la profecía edifica a la iglesia. Profetizar también edifica. Por eso, como dice Tesalonicenses, no menospreciemos las profecías. Versículo 5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Bueno, lo del don de lenguas ya lo mencionamos, pero vemos en este texto que toda la iglesia tiene acceso a experimentar el don de profecía, ¿sí? Toda la iglesia tiene acceso a experimentar los dones están habilitados para toda la iglesia. Y por eso al leer al apóstol Pablo, realmente leemos al Espíritu Santo, que es el que da los dones. Y al Señor mismo diciendo: quisiera que todos ustedes profetizaran. De hecho, en el verso 39, que prácticamente es el fin del capítulo, dice: procurad profetizar. Es decir, que toda la iglesia tiene acceso a esta experiencia. Y de hecho, este procurad, vemos que el Señor lo está diciendo referente a que Él desea. Entonces, Él quiere que la iglesia hayan hermanos que profeticen y quiere que toda la iglesia experimente lo profético. Lo profético debe avivarse en medio de la iglesia. Entonces, el Señor lo quiere. La pregunta es: ¿ustedes lo quieren? Ahora vamos a avanzar hasta el verso 24. Estamos saltando versos porque sabemos que 1 Corintios 14 trata muchos asuntos, pero estamos destacando lo que habla respecto al don de profecía. Miremos lo que dice el verso 24. Pero si todos profetizan, dice la Escritura, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está
entre vosotros. Vemos que aquí el don de profecía en su uso convence y revela lo que hay en el corazón de algunos. Por eso lo que notamos acá y pueden observar este escenario de la siguiente manera. Estos incrédulos llegaban a la iglesia en Corinto y la pregunta es ¿por qué se postraban? Dice aquí que se postraban. Porque Dios les hablaba directamente por boca de estos hermanos. Y esto era una señal impactante para ellos. Así que el don de profecía también revela circunstancias específicas que vivieron, viven y quizás vivirán algunas personas. No solo los hermanos. En este caso, el Señor sacó a luz lo que había en el corazón de estos incrédulos. De esta manera, la fe de ellos iba a brotar al creer que verdaderamente Dios estaba en medio de aquella congregación, aquella iglesia. ¿Recuerdan en Juan capítulo 4 cuando el Señor tiene el encuentro con la mujer samaritana? Él le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Vemos como la profecía, porque ella le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Así le dice. Vemos como la profecía reveló lo que esta mujer escondía. Y esto la impactó tanto que se rindió a los pies del Señor, lo mismo que vemos aquí en 1 Corintios 14. Para hablar de estos asuntos, he decidido en el Señor citar ejemplos del Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos, particularmente en el ministerio de Eliseo. En el ministerio de Eliseo, a partir de Segunda de Reyes, capítulo 2, encontramos manifestaciones así. Pero vamos a hablar del Nuevo Testamento. Vamos entonces al verso 29. Estamos destacando elementos de este texto. Vamos del verso 29 al 32. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto dice la palabra del Señor hasta el verso 32. Entonces, aquí vemos reglas del uso de este don. Primero, que deben haber varios hermanos que profeticen. No solo uno, sino varios. Y al ellos profetizar, la iglesia debe juzgar. ¿Qué es juzgar? Es comprobar si lo que los hermanos profetizan no viola la integridad de la Biblia. Nunca el juicio que hacemos de las cosas parte de nuestro propio entendimiento, parte de nuestra propia opinión, sino de la opinión de las Escrituras. Nosotros no podemos bajar el entendimiento de la Escritura a nuestro entendimiento. Nosotros debemos elevar nuestro entendimiento al entendimiento de la Escritura. Entonces, basado en lo que la Escritura nos muestra, que es la profecía logos, que es la profetía grafos, ¿sí? Lo que nos muestra la Escritura es que juzgamos si lo que los hermanos profetizan viola de alguna forma la integridad de la Biblia. Es decir, que si la profecía rema que se está dando está de acuerdo con la profecía logos. Esto es muy importante porque a lo largo de la historia, y creo que ya lo mencionamos anteriormente, pero lo voy a volver a mencionar, a lo largo de la historia el problema ha sido que, de la historia de la iglesia, que la iglesia muchas veces no ha tenido equilibrio para manejar, interpretar y experimentar los dones del Espíritu a causa de los extremos. Entonces se han visto a lo largo de la historia de la iglesia y en otros contextos de iglesia el mal uso de los dones espirituales.
Pero eso lo que ha provocado en la iglesia muchas veces es una resistencia y de alguna forma un aborrecimiento de las manifestaciones genuinas y bíblicas del Espíritu Santo, al punto de decir, los dones no están vigentes. Como también existe el otro extremo, a considerar que cualquier imaginación es visión, porque las visiones no son imaginaciones, pero la palabra dice y habla acerca de los falsos profetas que profetizaban conforme a la imaginación de su corazón, imagínense. Entonces también existe el otro extremo de creer que cualquier asunto, cualquier pensamiento fulgurante, cualquier aspecto, experiencia, es una manifestación profética o genuina de parte del Señor. Y muchas veces vemos cómo existieron doctrinas, congregaciones, movimientos que se enfocaron en desesperadamente ver manifestaciones al punto de mezclarse en esas manifestaciones cosas que no eran del Señor. Entonces, por eso, toda manifestación profética, toda profecía rema debe ser juzgada conforme a la profecía logos. Para eso es que es importante que aquí la palabra del Señor dice, pero los demás juzguen. Y es interesante porque al profeta antiguo testamentario nadie lo juzgaba. El profeta antiguo testamentario recibía una palabra profética, la entregaba al pueblo y prácticamente el mensaje era, ustedes toman la decisión si creen o no. No, el profeta neotestamentario ya no es como el profeta antiguo testamentario. El profeta neotestamentario profetiza y profetiza junto con otros profetas para que haya una depuración del mensaje profético y la iglesia debe juzgar. Y en ese juicio puede decir, no, hermano, eso no encaja con la palabra profética más segura. Pero no se va a despreciar al hermano, porque el hermano está entregando el mensaje y está también aprendiendo, ¿no? Pero es importante que haya un equilibrio del uso de todo esto. Entonces, luego dice que los hermanos que profetizan tienen la capacidad de hacer silencio, porque dice que si algo le es mostrado a otro, el que está profetizando debe callar y debe dejar que el otro hable. ¿Ven? Ya no es el protagonismo profético del Antiguo Testamento, donde llegó el profeta, entonces todos escúchenlo, no. El hermano tiene un encargo profético, entrega el mensaje profético, pero si otro hermano recibe algo, este hermano debe hacer silencio. Entonces debe hacerlo con otro hermano. Estamos viendo un compañerismo profético. Es un trabajo en conjunto donde se someten unos a otros y donde la iglesia juzga todo esto que se está Entonces, había uno, sino que habían varios profetas, varios hermanos, profetas y maestros. Y descendieron a Antioquía profetas y entre ellos se levantó Ágabo y daba a entender por el Espíritu. Vemos que Ágabo estaba en medio de una compañía de profetas, un grupo de hermanos que tenían este precioso ministerio que está vigente hasta nuestros días. Vamos a ver entonces en el verso 37 una advertencia, y aquí voy a enfocarme un poco, una advertencia acerca del don de profecía. Verso 37, mira cómo dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Esto es lo que dice este texto. Dice, si alguno se cree profeta, si somos conscientes, sabemos entonces que todo lo que leemos aquí son instrucciones del Espíritu Santo. Y aquí encontramos una advertencia, creerse algo o alguien, si alguno se cree. Eso siempre ha sucedido en la historia de la iglesia. Cuando los hermanos se creen algo, constantemente lo están notificando, lo mencionan. Dicen, yo tengo un ministerio determinado. Esto es lo que yo hago. Dicha actitud es algo más del alma y de la carne. Hermanos, los ministerios y los dones
cuando son genuinos, brotan espontáneamente y la iglesia lo identifica. La iglesia sabe y hasta lo honra. No es necesario hacer una publicidad acerca de sí mismo. Vemos el ejemplo de Jesús. Los demonios lo identificaban y le reconocían. ¿Y qué hacía el Señor? Los callaba y los expulsaba. El no autoproclamarse algo es una evidencia del carácter de Cristo. Pablo decía en 2 Corintios, verso 12, 2 Corintios, capítulo 12, verso 6, decía, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, noten esa palabra, pero lo dejo, carácter, para que nadie piense de mí más de lo que ni ve u oye de mí. ¿Notan? Él lo deja. Además de que las personas ya veían cosas y oían cosas. Dice, para que nadie piense más de mí de lo que ve u oye de mí. Las personas, la iglesia, ya tenían un testimonio del apóstol Pablo por lo que veían en él. Y a pesar que el apóstol Pablo era más de lo que ellos veían, tanto que aquí en 2 Corintios 12, él narra un testimonio y cuando lo hace lo narra en tercera persona. Y conocí un hombre hace 14 años que fue al tercer cielo y fue llevado al paraíso. Pero él no alardeaba de eso, él antes lo escondía, dice, más bien lo voy a dejar. Y cuando él hablaba de su ministerio, lo hacía por el conflicto que había constantemente con recibir la palabra de sus siervos. Tenía que hablar a veces, pero no era su énfasis y su enfoque. Entonces, en Apocalipsis 2, en la mención a Éfeso, se habla de los que se decían ser apóstoles y no lo eran. La Escritura nos dice que el que se exalta será humillado. Así que, hermanos, usted puede identificar un verdadero apóstol o profeta del Señor y usted lo podrá identificar porque el Señor lo revela. Usted lo va a identificar porque el Espíritu es el que lo revela, no por lo que los hermanos dicen que son. O sencillamente el hermano que tiene un encargo, un servicio, un ministerio, sencillamente lo es y ya. Y como son esto, pues se comportan como tal, se comportan tanto en su vida pública como en su vida privada. Pero es el Espíritu el que da testimonio de todos estos servicios. Es un servicio que se coloca a los pies del Señor. No es un servicio para colocarle un título, sino que es un servicio que se rinde a los pies del Señor. Entonces, se habla aquí y el Espíritu dice, si alguno se cree profeta, reconozca lo que yo he escrito. Toda la palabra de Dios, que reconozca toda la palabra de Dios, incluyendo la importancia de renunciar al deseo del autorreconocimiento. Y de hecho, un verdadero profeta entendería esto. De hecho, el autodenominarse profeta está evidenciando que desconoce el corazón de Dios y en ese mismo acto descarta que tiene este servicio. Eso fue lo que hizo Amós y lo que mencionó Zacarías. Estos eran profetas de Dios y mire cómo lo dicen. Amós 7:14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. ¿Qué dice Zacarías 13:5? Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. ¿Por qué? Porque es en la humildad que atraemos el espíritu profético sobre nosotros. No en la arrogancia y de la abundancia del corazón, como sabemos, finalmente habla la boca. A veces hay hermanos que usan su boca para hablar de sí mismos y de su supuesto ministerio, que usarla para enseñar, para evangelizar y en este contexto para profetizar acertadamente y en humildad. Que el Señor nos ayude a no tener nombre de que vivimos, estando aún muertos en nuestro corazón, como el mensaje que el Señor le entregó a Sardis. Entonces,
Finalicemos en el verso 39. Procurad, procurad profetizar. Cerramos entonces la profecía mencionando que el Señor quiere que procuremos profetizar, que deseemos ser usados para profetizar. El don de profecía es algo que viene sobre los hermanos, es un don que trae el Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar. Son palabras frescas, remas específicas que el Señor revela a estos hermanos para que entreguen a la iglesia, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea animada, para que la iglesia sea consolada. Y esta palabra profética de alguna forma nos trae, nos alimenta la fe al darnos cuenta que los ojos del Señor están sobre nosotros y atentos sus oídos a nuestras oraciones. Entonces, este don de profecía es un don que está vigente y que los hermanos tienen acceso a él. Y por eso dice, procuremos profetizar. Y miren esto como un mandamiento. Procuremos profetizar. Entonces, por supuesto, el Señor no nos forza. Y uno se pregunta y dice, y de hecho, la razón por la cual muchos hermanos son cesacionistas es porque ellos no han experimentado estos dones. Y no lo han hecho porque el Señor no los va a forzar a hacerlo. El Señor no los va a forzar, porque el Señor quiere que nosotros leamos su palabra, entendamos su palabra y pidamos lo que su palabra nos está mandando. Aquí la palabra dice, procuren profetizar. Entonces el profetizar es algo que está vigente y está para todos. Experimentar la profecía, la verdad, este don de profecía es un don abundante, es un don que se manifiesta en muchos escenarios, en muchos escenarios. Y la verdad es muy extenso el tema, pero prácticamente esta enseñanza trata de dar unas bases acerca de este don de profecía. Dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne y enseñarán, no dice, y profetizarán. Claro, la enseñanza es un don del espíritu. Ya hablamos sobre la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, la didaqué, pero la profecía es un don del espíritu y el Señor quiere que la iglesia sea profética, que la iglesia experimente su palabra de una manera profética, experimente al Espíritu Santo de una manera profética. Y en esta manera profética podemos encontrar y conocer el corazón del Padre. Vamos, hermanos, a finalizar con la última pregunta. ¿Qué es entonces el ministerio profético? Ya vimos lo que era el don profético, leímos un poco acerca de 1 Corintios 14, es una manifestación del Espíritu Santo, pero el ministerio profético no es lo mismo que el don profético, no es lo mismo. Cuando hablamos de ministerio profético, hablamos de profetas neotestamentarios, como Ágabo, que estaba allí. Profetas neotestamentarios. Entonces es importante, son dos cosas diferentes. A veces algunos hermanos tienen el don de profecía y por ello creen ser profetas. Por eso dice, si alguno se cree profeta, no. Ser profeta es algo más profundo de lo que hemos mencionado hasta el momento. Hay una gran diferencia. Ya vimos las características del don de profecía. Ahora vamos a ver las características de lo que es el ministerio profético. Los profetas neotestamentarios son diferentes a los profetas del Antiguo Testamento. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no saben de qué espíritu son. Eso está en Lucas capítulo 9, porque los discípulos querían hacer descender fuego del cielo para que viniera ese fuego sobre Samaria y Samaria fuera quemada, porque Samaria no los había recibido y ellos se acordaron del profeta Elías y dijeron, bueno, creemos, tenemos fe de que estamos con el Hijo de Dios. Entonces, como no recibieron al Hijo de Dios, así como Israel no quería recibir la palabra profética en los días de Elías, se les ocurrió una gran idea y le dijeron, Señor, que descienda fuego del cielo. Porque ellos tenían en su corazón los recuerdos antiguotestamentarios. Pero aquí nos damos cuenta que el ministerio profético neotestamentario no es igual.
porque le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, ya no es de esa forma, ya estamos bajo la gracia, no bajo la ley, bajo la gracia. Ya lo que nos cubre es un espíritu de amor, de misericordia. La predicación del evangelio es una predicación donde también se revela el amor del Padre. Claro, hay unas consecuencias cuando las personas perseveran en sus pecados y rechazan el evangelio, como es el infierno, el castigo eterno, y eso hay que predicarlo. En nuestros días ya no se predica sobre el infierno, y eso es muy importante porque el infierno es una realidad, debe mencionarse el infierno, porque es real. Pero el énfasis del evangelismo es mostrar la gracia de Dios, el amor del Padre. Entonces el Señor les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, aquí cuando encontramos esto, nos damos cuenta que ahora, en el tiempo de la gracia, el profeta neotestamentario, su énfasis está en edificar, exhortar y consolar. Esto ya lo mencionamos como el don profético. Pero vamos a hablar de unos detalles y unos elementos acerca del ministerio profético para que podamos diferenciar cómo el ministerio profético tiene un grado de mayor responsabilidad que el mismo don profético. Entonces muchos hermanos dicen, no, es que yo soy profeta, pero muchas veces se desconoce lo que vamos a mencionar. Vamos a leer Efesios capítulo 4 para entender el propósito del ministerio profético. Para poder entender el propósito del ministerio profético, debemos entender el propósito de todos los ministerios, particularmente estos ministerios principales. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? Estos ministerios son hermanos que tienen encargo de alta responsabilidad en la iglesia. Esta palabra ministerio es la palabra diaconía, que significa servicio, porque el ministerio es un servicio y hay muchos servicios, muchos servicios. Y en la próxima sesión hablaremos sobre los dones de servicio, que son unos dones que están en la Escritura y a veces no conocemos porque nos hemos enfocado únicamente en los de 1 Corintios 12. En Romanos 12 hay otros dones, pero los servicios son ministerios. Pero en este contexto estamos viendo unos servicios que tienen alta responsabilidad en la iglesia, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces son servicios. Y en esta lista de estos 5 servicios, que son servicios principales con respecto a la edificación espiritual, son servicios que se desarrollan con alta responsabilidad en la obra. Mire lo que dice el verso 12. El verso 12 dice lo siguiente, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí esta palabra perfeccionar es la palabra en griego catartismos o catartizo, que significa completar, reparar, hacer apto, constituir, preparar y unir. ¿Notan en el significado de estas palabras la responsabilidad de estos hermanos? Tienen la responsabilidad de entrenar y preparar a la iglesia para que desarrollen servicios, no solamente ministerios principales, no solamente ministerios principales, sino servicios. Ellos no solamente levantan otros apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, únicamente esto no, sino otros servicios. Estos ministerios no solamente levantan otros ministerios como ellos, sino que también levantan diáconos, también avivan los dones, estimulan la unidad y hacen de alguna forma funcionar el cuerpo de Cristo. Así que los hermanos que tienen este encargo tienen una mente profunda
acerca de las Escrituras y la visión de Cristo. Los hermanos que tienen estos ministerios entienden el cuerpo de Cristo. O sea, hay muchas personas por allí que dicen que son profetas o apóstoles, pero no pueden ver el cuerpo de Cristo. Y con sus actos antes demuestran que no han visto el cuerpo de Cristo. Podemos dudar si tienen verdaderamente estos ministerios. Pero los hermanos que tienen estos ministerios entienden que Dios es para edificación del cuerpo de Cristo y que han sido llamados para en su servicio completar a los hermanos, completarlos porque de alguna forma pueden entregar algo más para los hermanos para que su entendimiento y su práctica de la vida de la iglesia crezca. Son hermanos que son comisionados para reparar, restaurar algo que no se está dando como debe darse conforme a las Escrituras, para hacerlos aptos. ¿Y aptos para qué? Para que salgan aprobados en el tribunal de Cristo. ¿Notan la responsabilidad? Para constituir, o sea, para que se levanten otros hermanos como ellos. Ellos no van a estar siempre. Por eso dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. O sea que los ministerios tienen un tiempo de caducidad. Ellos van a culminar su obra en algún momento. Y van a continuar otros hermanos. Para preparar, eso es lo que significa la palabra catartizo, que significa perfeccionar. Estamos hablando lo que significa la palabra perfeccionar a los santos. Para unir a los santos. O sea, ellos estimulan la unidad. No estimulan la división. Si estimulan la división, no tienen estos ministerios. Estimulan la unidad. Hacen funcionar el cuerpo de Cristo. Así que los hermanos que tienen este encargo, tienen esta mente, este entendimiento arquitectónico acerca de lo que el Señor quiere. Son entendidos en esto. Este texto de Efesios 4 es un texto general. Es importante entender esto. No es un texto específico, es un texto general. Este texto nos muestra la panorámica general sobre el objetivo y la naturaleza de los 5 ministerios, no de uno, de los 5 ministerios. Pero no nos describe específicamente características de cada ministerio que lo diferencian de otro ministerio. O sea, este texto de Efesios 4 es el texto principal para entender los ministerios. Y si un hermano ha sido llamado a la obra para ejercer alguno de estos ministerios, este texto debe estar ligado a su entendimiento para poder servir. Él debe entender este texto, porque este texto es la base del ministerio. Pero la Biblia nos muestra diferencias de estos ministerios. La Biblia nos muestra qué hacen los apóstoles, qué hacen los profetas, qué hacen los maestros, qué hacen los evangelistas, qué hacen los pastores. Y estos datos están en toda la Biblia, no solo en Efesios 4, ya como para ver específico. Efesios 4 solo nos muestra el objetivo, la visión, el propósito general que comparten todos estos ministerios. Y no lo digo que solo como si fuera algo pequeño, es lo más importante. Es lo más importante. Pero cada uno de estos ministerios funciona de manera diferente. Obra y opera de manera diferente. Debe ser así. Si no, no habrían 5, sino 1. Si todos tuvieran el mismo encargo, no se mencionarían 5, sino 1. Entonces, cada uno tiene una función distinta, tiene funciones distintas, o más bien elementos que los diferencian, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del ministerio profético. Esto es importante para poder hablar del profeta o del servicio profético. Vamos a mirar en las Escrituras elementos particulares que tiene un profeta que no tiene un maestro, que tiene un profeta que no tiene un pastor, que tiene un profeta que no tiene un hermano que tiene don de profecía. Vamos a mirar lo que la Escritura dice. Estos elementos los vamos a encontrar en las Escrituras y con la ayuda del Señor vamos a mencionarlos. Voy a leer las Escrituras porque allí están estos elementos, que los hermanos puedan comprobar que no es algo que se me ocurrió, sino que están en las Escrituras.
Vamos a mencionar 3 elementos. Número 1, a los profetas se les revela el futuro para advertir y anticiparse. La palabra profeteia también significa predecir. Juan capítulo 16, verso 13 dice que el Espíritu Santo nos hará saber lo que habrá de venir. O sea, prácticamente el texto nos está diciendo que el Espíritu Santo nos va a mostrar lo que va a suceder. Y por supuesto que lo vemos en Apocalipsis contenido. Por supuesto que lo vemos en las Escrituras y en las palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo. Pero también lo hace por medio de lo profético. Entonces vamos a leer Hechos, capítulo 11, verso 27, que ya mencionamos a este siervo y lo que sucedió en estos textos, pero no leímos los textos. Vamos a leer los textos. Hechos capítulo 11, verso 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Notan esto, amados hermanos? ¿Por qué el Espíritu Santo quiso dejar contenida esta historia en este pasaje? Es una historia de algo que ya sucedió. Es una historia que en un sentido literal no nos afecta a nosotros porque les afectó fue a ellos. La hambruna se vio en ese tiempo. El socorro vino sobre los discípulos. Se cumplió en el tiempo de Claudio. ¿Por qué el Espíritu Santo lo revela de esta forma, lo deja registrado de esta manera? Porque hace parte del ministerio profético. Lo interesante de este escenario no es únicamente que los profetas hablaban de lo que iba a suceder. Además que ni siquiera dice que él dijo directamente que venía una hambruna. Dice que daba a entender por el Espíritu. Parece ser que en el mensaje profético había un misterio que ellos recibieron la revelación de esa palabra profética y entendieron que significaba que venía una hambruna en la tierra habitada. El Señor Jesús había profetizado hambres, pero Ágabo profetizó esta hambruna determinada que sucedió en el tiempo de Claudio. Se demoró en cumplirse de alguna forma, se demoró en cumplirse de alguna manera. Porque el hecho de que un profeta traiga una palabra profética no quiere decir que se va a cumplir mañana. Los hermanos, ¿qué deben hacer con una palabra profética específica acerca del futuro? Deben juzgar si eso proviene del Señor. No debe despertarse en ellos el terror y el alarmismo, sino que deben asumir esto con madurez. Y de hecho, es interesante, pero Ágabo era un profeta que él se ganó de alguna forma el reconocimiento del Señor por medio de la iglesia de ser un profeta que acertaba. Por eso Ágabo es mencionado y no son mencionados otros profetas. Bueno, hay otros profetas que se mencionan, ahorita vamos a leer el nombre de otros profetas neotestamentarios, pero Ágabo comenzaba a profetizar y cuando él profetizó, lo interesante del texto es ver la reacción de la iglesia. Eso es lo interesante del texto, porque los profetas profetizan. Pero mira lo que sucede, dice que ellos cuando recibieron la palabra, la tomaron con seriedad. Seguramente los hermanos que escucharon la palabra eran hermanos maduros, eran los ancianos de la iglesia, quizás. Eran hermanos maduros y dijeron, bueno, esto que está profetizando Ágabo tiene sentido por esto, esto y esto. Atendamos esto. Con tal seriedad atendieron la profecía de Ágabo que ellos determinaron, dice así, o sea, fue una decisión en conjunto, enviar socorro a los hermanos. Enviaron socorro a los hermanos. ¿Socorro de qué? Pues la hambruna, una ofrenda. Viene un hambre y se demora el enviar esto hacia los hermanos. Entonces vamos a enviarles de una vez alimento y socorro para que ellos tengan allá almacenamiento. Porque ya el Señor nos muestra a través de este hermano
que es un hermano que ha madurado en el Señor, porque no era cualquier hermano, sino que un hermano que ha sido reconocido como un hermano que acerta, un hermano que tiene madurez, que también da ejemplo, y, y tomaron la decisión y entendieron que posiblemente sí, no, de hecho, enviaban eso y los hermanos tenían esa claridad de que el Señor les hablaba a través de los profetas. Entonces, lo hicieron y lo enviaron a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Enviaron la ofrenda que tenían que enviar. Vemos entonces que el profeta, el Señor le muestra cosas que van a suceder para que la iglesia se anticipe a circunstancias. Hechos capítulo 21, verso 10. Dice lo siguiente. Vamos a ver la otra participación de Ágabo, que ya la mencionamos, pero no la leímos. Vamos a leerla porque es importante. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Es interesante. Es interesante porque el Espíritu Santo habla por la boca de los profetas y dice: el Espíritu Santo dijo. El Espíritu Santo dijo, así dice el Espíritu Santo. Esto es lo que va a suceder. El profeta no tomaba la decisión de lo que iba a suceder. Él simplemente daba la palabra profética. La iglesia toma la decisión acerca de qué hace con esa profecía. Si la acepta o la menosprecia. Por eso Tesalonicenses dice: no menospreciéis las profecías. Está ligado a apagar al espíritu. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia dijo: no, Pablo, no subas, no lo hagas. Queremos tenerte más tiempo, ten cuidado. O sea, se tomaron con seriedad lo que Ágabo dijo. Ellos no dijeron: no, bueno, está mintiendo, no, se lo tomaron con seriedad. De tal forma que ellos se afectaron y de hecho dice la escritura que Pablo también estaba sintiendo como ese impacto de los hermanos, pero él tomó la decisión. Él dijo: no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino también a ir a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Entonces, esto fue lo que sucedió. Entonces, el Espíritu Santo habla por las bocas de los profetas para mostrar asuntos que van a acontecer para que la iglesia se anticipe, para que la iglesia vea lo que va a suceder. Eso no lo tiene el don profético, esto va ligado más al ministerio profético. Eso es lo que nos está mostrando Hechos de los Apóstoles. Número 2, el segundo elemento que tiene el ministerio profético. El Espíritu Santo habla a través de ellos para dar direcciones específicas. Vamos a leer lo que dice Hechos 13, del 1 al 3. Dice, Hechos 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Ven cómo los profetas y maestros andan juntos? Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Número 1, habían profetas y maestros, porque los profetas profetizan,
y los maestros también tienen el discernimiento de saber si lo que ellos están diciendo va de acuerdo a las escrituras. Pero noten cómo esta palabra profética era una palabra rema, no era una palabra específica, por así decirlo, textual de la Biblia o de algo que estuviese escrito, digamos, en el Antiguo Testamento, no. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Transportémonos a esa época y transportémonos a esa reunión. Esos hermanos dijeron así, o sea, el Espíritu Santo habló por sus bocas y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Fue específica, Bernabé y Saulo. Dos hermanos que estaban en la reunión con una dirección específica. Los he llamado a una obra. Nadie sabía eso, lo sabían los hermanos, de pronto algunos. Apártenlos, ténganlos aquí listos para la obra a la que los he llamado. Cuando el Espíritu Santo habló por boca de los profetas, porque de qué otra forma iba a quedar registrado que él había hablado, era por boca de los profetas. Ellos tomaron con seriedad la dirección y no fue a través de un profeta, qué importante eso, sino a través de profetas. Y todos tuvieron el discernimiento de que era la voz del Señor. ¿Y qué hicieron? Ayunaron y oraron, porque el ayuno es una práctica neotestamentaria y vigente. Y les impusieron las manos y los despidieron. Eso sucedió. Entonces, es maravilloso encontrar este ministerio en medio de la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo le dijo a Agabo en Hechos 21, le dijo algo, ¿sí? Y los profetas tienen esta gracia y esta capacidad dada por el Señor de recibir instrucciones específicas acerca de decisiones específicas y actividades específicas de la iglesia, que no son decisiones que se toman arbitrariamente. Ellos entregan el mensaje, la iglesia debe discernir y juzgar, y juzgan lo que ellos dicen, pero llegan a un acuerdo y dicen, bueno, el Señor dijo esto, y no lo dijo a través de uno, sino a través de otro. Entonces es interesante porque es una de las maneras en las cuales el Señor lo hace. No quiere decir que siempre las decisiones en la iglesia se deben tomar por medio de los profetas, sino que los profetas tienen un papel importante para refrescar y mostrar de alguna forma esto. Es difícil a veces nosotros hablar de cosas que no hemos visto en nuestra vida práctica como iglesia, pero estamos hablando de lo que está en la Escritura. Muchas de las cosas que se están mencionando en este momento quizás nunca las hemos visto, quizás nunca hemos estado cercanos a ellas, pero es lo que está en la palabra, eso se observa en Hechos de los Apóstoles. Miremos lo que dice Hechos 15. Hechos 15, vamos a leerlo desde el verso 27 hasta el verso 29, dice, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Eso es lo que dice el texto. Ahora veremos cómo dice la Escritura que Judas y Silas, vemos más adelante ahorita, cómo dice que Judas y Silas eran profetas. Esto va antes en el texto, más abajo dice que son profetas. Pero ellos trajeron un mensaje desde Jerusalén respecto a un acuerdo apostólico. Y este mensaje era una instrucción también profética. Y ellos, al ser profetas, dicen, les ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ellos, al ser profetas, también confirmaron que también habían recibido de parte del Señor la misma instrucción. De la instrucción de las decisiones en la iglesia primitiva la daban los apóstoles. Los apóstoles dijeron, no vamos a permanecer nosotros sirviendo las mesas mientras ministramos la palabra. Escojan entre ustedes varones así y asá para que se encarguen de este aspecto, dijeron los apóstoles, para que ellos se encarguen de servir las mesas mientras nosotros predicamos la palabra. Eso está en Hechos capítulo 6. Vemos que la dirección de las decisiones las daban en el Nuevo Pacto
aquí en Hechos de los Apóstoles, en la iglesia primitiva, la daban los apóstoles, pero vemos que los profetas también estaban involucrados en estas decisiones. Entonces, número uno, los profetas o el ministerio profético, el Señor le muestra cosas que van a suceder para que la iglesia se anticipe y tome decisiones. Y número dos, el Señor habla por sus bocas para tomar decisiones particulares. Y noten que estas decisiones son interesantes porque tienen que ver muchas veces con instrucciones para la iglesia o a veces con confirmar o con dirigir hermanos que tienen llamados determinados. Número tres, el tercer elemento para culminar, que nos muestra la palabra. No estamos inventándonos esto está en las escrituras, los hermanos pueden confirmarlo. Consuelan y confirman, eso es lo que dice el texto. Hechos capítulo 15, verso 32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces notan ustedes cómo el ministerio profético se manifiesta en el don profético, que es consolar, exhortar, edificar en medio de esas palabras, el consuelo, pero también habla acerca de algo que se llama la confirmación. El profeta confirma. ¿Y qué es confirmar? Ya vimos cómo el consuelo hace parte de la profecía, pero ahora miremos el asunto de la confirmación. Esto hace parte del ministerio profético. Confirmar, la palabra es episterizo en el griego, que significa respaldo adicional, restablecimiento. Primera de Timoteo 1:18 dice lo siguiente: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Qué interesante cómo vemos este texto en Timoteo. Timoteo nos sigue hablando del ministerio profético y de la manifestación de la profecía. En otro texto de Timoteo también se habla de la profecía, pero solamente voy a mencionar este. Primera de Timoteo 1:18 dice, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas. ¿Qué quiere decir eso? Miren cómo dice, conforme a las profecías, hay unas profecías que se hicieron. Y esas profecías que se hicieron, ¿quién las hizo? Un profeta, unos profetas que estaban en la iglesia. Y eran acerca de que esas profecías que se hicieron antes, dice el texto, en cuanto a ti. O sea, eran profecías acerca de Timoteo. Eso es lo que está diciendo el texto, no está diciendo otra cosa. No estamos añadiendo ni quitando. Dice profecías en cuanto a ti. Era una dirección profética para Timoteo sobre cómo debía dirigirse, comportarse en el desarrollo de su ministerio. Los profetas son usados por el Señor a veces para darte una palabra profética y de esa palabra profética dirigirte acerca de tu vida práctica y de tu servicio al Señor. Y mira lo que dice el texto. Mira, es que Pablo le está diciendo esto. Pablo le está diciendo, ten en cuenta las profecías que se hicieron antes, o sea, ya habían sucedido. Y Pablo fue testigo de esas profecías en cuanto a lo que el Señor te ha llamado a hacer o lo que el Señor quiere que tú hagas. Y mira lo que le dice. Milites por ellas la buena milicia. O sea, ten en tu corazón eso que el Señor te dijo, que era una rema, no era un logos, no era un texto, no era decir, es este texto, no, era una rema, una dirección específica. La Biblia no registra qué fue, pero tenía que ver con su servicio, este joven apóstol. ¿Y qué sucedió? En cuanto a eso, milita la buena milicia. O sea, enfócate, porque parece ser que Timoteo se desenfocaba bastante. Eso es lo que podemos encontrar en su primera carta y en su segunda carta, pero es otro tema diferente. Él se desenfocaba en algunos momentos. Entonces el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, lo enfocaba. Y una de las formas de enfocarlo era recordándole unas profecías que se habían hecho. Entonces por eso el profeta confirma, dice que ellos consolaban y confirmaban. ¿Y por qué esa palabra confirmar? Porque la palabra que tiene que ver con lo que dijimos al principio,
que es la rema. La rema confirma el logos, la rema confirma algo. Entonces los profetas confirman algo que el Señor ya le ha dado a las personas. El creyente muchas veces conoce lo que el Señor lo ha llamado a hacer, o el Señor le ha hablado de una situación específica, o algo que debe hacer en su vida. Entonces el profeta lo que hace es confirmar eso para que la persona tenga certeza de que no se le está ocurriendo, sino que verdaderamente es algo que el Señor le ha dado. Y por eso es que es importante el ministerio profético. Como ven, todo esto se ha enseñado conforme a lo que dice las Escrituras. Y de hecho, procuré tomar textos del Nuevo Testamento para mostrar la esencia y la vigencia de lo profético en nuestros días. También el Antiguo Testamento tiene detalles importantes respecto a lo profético, pero tomamos lo del Nuevo Testamento para demostrar que este don y este servicio profético, qué importante llamarle así, por causa del ego, servicio profético, continúa hasta nuestros días. Así que, hermanos, cierro mencionando lo que dice el apóstol Pablo o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, finalizando Primera de Corintios 14. Procuremos profetizar. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, mis hermanos. Bendiciones a todos. Amén, mi hermano. Amén, mi hermano. Qué preciosa palabra. Oh, aprendimos Vamos, mucho hoy día. Amén, hermano. amén. Vamos a orar, mis hermanos, para culminar la reunión y despedirnos. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor, por permitirnos, Señor, acercarnos a ti por medio de tu palabra, Señor. Señor, queremos ser obedientes, Señor, queremos guardar tu palabra, Señor. Guíanos en todos estos asuntos, Señor. Tú nos has dado dones espirituales y también nos llamarás a cuenta, Señor, si nosotros no usamos estos dones, sino que los enterramos. Por eso, Señor, ayúdanos, Señor, a ser diligentes y equilibrados, Señor, a usarlos con sabiduría, conforme a tu palabra, Señor. Guíanos en este caminar, guarda a cada uno de los hermanos, Señor, protégelos, Señor, allá en sus casas, Señor, a sus familias, cércales, Señor, envía ángeles alrededor de ellos y guíanos, Señor, porque queremos experimentar lo profético. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo ahora sobre cada uno de los hermanos, que tu presencia les llene, les inunde ahora. Que tu Espíritu, Señor, que es profético, venga sobre ellos, porque es el Espíritu profético el que da testimonio acerca de Cristo. Señor, abre nuestros ojos y nuestros oídos para verte y escucharte, para ver tu majestad y para escuchar la voz que constantemente confirma que Cristo es tu Hijo amado en el cual tienes tú toda tu complacencia. Tu palabra dice que en los postreros días, y estos son los días que profetizó Joel, derramarías tu espíritu sobre toda carne, Señor. Por eso oro, Señor, para que seas tú estimulando a los hermanos en estas prácticas bíblicas espirituales, visiones y sueños, palabras proféticas, que el don profético venga sobre los hermanos, que el ministerio profético brote en medio de la iglesia, Señor, que todos podamos tener una experiencia profética contigo, Señor. Que esto sea una realidad para nosotros, no solo un texto, no solo una enseñanza, sino una experiencia. Háblanos, Señor, y abre nuestros ojos y nuestros oídos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones Amén, mi a hermano. todos mis hermanos. Gracias y paz. Amén, hermano. Hasta la próxima. Amén. Bendiciones, mi hermano Amén, Juan Juan. David. Que el Señor lo guarde. Bendiciones. Paz, mi hermano. Muchas gracias. Chao, chao, mis hermanos. ¡Mua! Besos. Bendiciones, hermano. Bendiciones.